quiero empezar el programa con esta canción que se titula Traigo mi perfume. El título de hoy es Cuando te acercas a Jesús. Cuando te acercas a Jesús. Traigo mi perfume, dice esta canción. Hoy te quiero ungir. Te pongo hoy esta canción, empezamos con esta canción, porque me voy a basar, pues, esperamos un poco. Pues, a ver. Pido un parón aquí. He tenido que parar un momento, pero aquí estamos, aquí seguimos y nada, dando comienzo a un programa más de Mujer, esta es tu hora. Estamos conectando con la radio y no tardamos mucho más, unos segundos más y conectamos con la radio. En cuanto esté hecha la conexión comenzamos Mujer, esta es tu hora, hoy con el título Cuando te acercas a Jesús. ¿Cuántas cosas pasan cuando te acercas a Jesús? Sobre todo cosas sobrenaturales, cosas que nadie puede hacer, cosas que nadie te puede dar y cosas que nadie puede hacer por ti. Cuando te acercas a Jesús, experimentas un cambio en tu vida, pero un cambio tan radical, como dice la Biblia, que somos hechas nuevas criaturas. Lo pasado quedó atrás. He aquí, todo es hecho nuevo. No es que no es como los cambios que podemos hacer nosotros en nuestra vida, o en nuestras cosas, en nuestra casa, en nuestra ropa incluso. Lo que nos promete Jesucristo no es un cambio solo, sino que nos hace nuevas criaturas. Nos hace nuevas criaturas. Y bueno, pues ya estamos aquí en Crack Radio, también Crack Radio Madrid. Crack Radio Madrid 96.2 de la FM. También nos están escuchando en Bilbao a través de la 106.2 de la FM y en Vitoria en el 91.8 de la FM. Y te estaba diciendo antes que quiero empezar escuchando un poquito de esta canción que se titula Traigo mi perfume. No me importa lo que pensarán de mí, yo traigo mi perfume a tus pies, los unjo, beso tus pies delante de todos, sin importar lo que puedan decir de mí, sin importar lo que puedan pensar de mí. Y te traigo esta canción porque me voy a basar en el texto de la mujer del frasco de alabastro que está en los 4 evangelios, pero hoy me voy a basar en el que encontramos en Lucas, que según muchos estudiosos y expertos de la Biblia, y yo también lo creo así, creo que la mujer de Lucas es una mujer diferente a la de los otros 3 evangelios. Delante de todos beso tus pies, no importa lo que dirán de mí. Y nada, primeramente te quiero dar las gracias y te quiero dar la bienvenida a un programa más de Mujer, esta es tu hora. Te doy las gracias a los que estáis por Crack Radio, a los que estáis por Facebook y a los que me escucharán en grabado, ¿no? Cuando se quede grabada esta predicación y los que me escucharéis después. El título de hoy te lo vuelvo a repetir, Cuando te acercas a Jesús. Y te estaba diciendo que yo creo, al igual que muchas de estas personas estudiosas que han estudiado de pe a pa la Biblia, que han escudriñado, como dice la Biblia que tenemos que hacer, han escudriñado la palabra, y yo estoy de acuerdo con ellos que la mujer de Lucas, la mujer del frasco que encontramos en el libro de Lucas, es una mujer diferente a la que encontramos en Mateo, Marcos y Juan. En Mateo, Marcos y Juan es la misma mujer, es María, la hermana de Marta, así como luego Juan nos lo aclara, ¿no? Y nos lo afirma. Él mismo dice que era María, la hermana de Marta, la que llevó el frasco de alabastro. En esos 3 libros, en Mateo,
Marcos y Juan. Y vemos que hay ciertas diferencias. En Mateo, Marcos y Juan, el lugar en el que ocurre este suceso es en Betania. Sin embargo, en Lucas no es en Betania. En Mateo, Marcos y Juan, la casa, el que recibe a Jesús en su casa, que van a comer, en estos tres libros, Mateo, Marcos y Juan, es en casa de Simón el leproso. Sin embargo, en el libro de Lucas dice en casa del fariseo Simón. Tienen el mismo nombre, coinciden, pero no es la misma persona. En los otros libros es Simón el leproso, por tanto podemos deducir que fue alguien que tuvo lepra y que Jesús lo sanó, y por tanto en agradecimiento, para honrarle, quiso invitarle a su casa a comer y hacer una fiesta para celebrar su sanación y darle las gracias a Jesús, allí al invitado principal. Sin embargo, en el libro de Lucas vemos que es en casa de Simón el fariseo. No es la misma persona, es el mismo nombre, pero no es la misma persona. En Mateo, Marcos y Juan vemos que esto sucede 2 días antes de la Pascua. Sin embargo, en Lucas vemos que es al comienzo del ministerio de Jesús. Hay muchas diferencias, tanto en la situación geográfica, como en la casa donde está comiendo, como en el tiempo en el que ocurrió este suceso. Hay un parecido, pero no es la misma persona. En Mateo, Marcos y Juan es una reunión entre amigos. Simón celebra que fue sanado por Jesús, eso es lo que yo supongo, porque si era leproso, había sido leproso por Jesús, y ya no lo era porque Jesús lo había sanado. Por tanto, era una fiesta entre amigos. En el caso de Lucas, no eran amigos, era un territorio hostil, como luego leeremos. Era fariseo. No le invitaron como amigo, no le invitaron para celebrar, no le invitaron para agradecerle, le invitaron para criticarle. Fíjate el resultado de la mujer, del hecho que hizo la mujer. En Mateo, Marcos y Juan no lo especifica, pero por lo menos en Mateo, en Mateo y Marcos vemos que el resultado final, Jesús le dice a la mujer: de ti se hablará cada vez que se predique. De este hecho se hablará cada vez que se predique el Evangelio. Sin embargo, la mujer de Lucas, el resultado que obtuvo fue el perdón de sus pecados. Yo creo que fue mejor el resultado de la mujer de Lucas, ¿no? De la mujer que vemos en Lucas. Y ahora quiero leértelo. Después de especificarte esto un poco, porque esto seguramente se podría extender más, esta especificación, pero quiero leerte ahora en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Lleva por título Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Fíjate que hasta el título nos habla de la diferencia. Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjate, otra de las diferencias que no te he dicho antes es en la reunión en Mateo, Marcos y Juan, las críticas de las personas que están allí comiendo con él, que están allí en la fiesta con él, es hacia la mujer. Por ejemplo, en Juan especifica que Judas Iscariote, el que luego le entregaría, criticó a la mujer, criticó la acción de la mujer. Dijeron: pero bueno, ¿qué despilfarro es de este perfume tan caro y tirarlo así de esta forma? Criticaron a la mujer. Eran amigos de Jesús, por tanto criticaron a la mujer. Sin embargo, el fariseo ignoró a la mujer y criticó a Jesús. Otra de las diferencias en la que nos podemos basar para saber que la mujer de los otros 3 libros es una mujer diferente al libro de Lucas. y sin más vamos a seguir. Fíjate, vemos que esta mujer dice pecadora, como si el resto fueran unos santos, ¿no? Esta mujer tuvo que entrar allí, tuvo que entrar donde estaba Jesús. En aquel tiempo, te lo he dicho muchas veces, cómo era considerada la mujer. La mujer era considerada menor de edad, desde que nacía hasta que moría, independientemente de los años que tuviera. La mujer era considerada una cosa, no valía para nada. Un perro valía más que una mujer. La mujer jamás podía estar con hombres que no fueran de su familia. La mujer jamás podía tocar a un hombre que no fuera su marido, o que no fuera su hermano, o su hijo. La mujer no podía salir a la calle sin llevar su cabeza tapada, su pelo tapado. La mujer prácticamente no podía hacer nada. Su vida se limitaba a su casa, y si salía a la calle tenía que ser en compañía de su marido, o de su hermano, o de su hijo mayor. Por tanto, esta mujer tuvo que romper muchos protocolos, tuvo que romper muchas leyes, tuvo que saltarse a la torera todo lo que decían los demás para poder acercarse a Jesús. Seguramente esta mujer escuchó hablar de Jesús, así como tantos vemos en la Biblia. Por ejemplo, Bartimeo el ciego, cuando escuchó hablar de Jesús, cuando escuchó que Jesús estaba allí, empezó a gritar para poder acercarse a Jesús. Empezó a llamar la atención de Jesucristo para poder acercarse a Él. Esta mujer posiblemente escuchó hablar de Jesús. Y ella era consciente de que necesitaba la presencia de Jesucristo en su vida. Y tuvo que saltarse 1000 normas para poder acercarse a Él. Y solo pudo saltarse mil normas para acercarse a Él porque la fe le impulsó a hacerlo. Porque si hubiera sido por su propia carne, no creo que hubiera tenido el valor de entrar a una reunión de hombres, porque la podrían haber echado a patadas. Y ella tuvo el valor. ¿Por qué? Porque creyó. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Seguramente esta mujer escuchó hablar de Jesús y ella creyó en su corazón que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era ese Salvador que llevaban tantos años esperando. Ella creyó en su corazón que Jesucristo era Dios y era el único que podía salvarla. Y eso fue lo que la impulsó a saltarse esas normas, a saltarse esos protocolos. ¿Cuántas veces nos llenamos de normas en nuestra vida? Ponemos protocolos cuando cuando nos sobran más de la mitad, cuando nos sobran el 98% de las normas. Muchas veces a mí me han dicho: no, tú no puedes predicar si vas maquillada, tú no puedes predicar si llevas pantalón, tú no puedes predicar porque eres una mujer. ¿Cuántas normas nos tenemos que saltar por acercarnos a Jesús y hacer lo que Él quiere que hagamos? Esta mujer se tuvo que saltar muchas normas, y normas más graves de las que podemos tener ahora, como por ejemplo el pantalón, el maquillaje. Esa mujer se arriesgó su vida por acercarse a Jesucristo. ¿Por qué el fariseo? Todos nos podemos preguntar: ¿por qué un fariseo invitó a Jesucristo a su casa? ¿Por qué un fariseo que no creía que Jesús era Dios? ¿Por qué un fariseo que rechazaba a Jesucristo? ¿Por qué lo invitó a su casa?
Fíjate que ya Jesucristo en Mateo 23, 27, 28 se dirigió a los fariseos de una forma muy dura y les habló a la cara una verdad como un templo. Fíjate, en Mateo 23, 27 y 28 Jesucristo se dirige a los fariseos y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia? Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Posiblemente este fariseo invitó a Jesús para aparentar, para mantener blanco su sepulcro, para aparentar, para que la gente dijera: mira, este hombre, cómo invita a Jesús, este buen hombre que está predicando, que está hablando de Dios, que sana a los enfermos. Este fariseo lo invita a su casa y aparentemente parecía una buena acción de parte del fariseo. Estaba invitando a Jesús, a ese Mesías que llevaban esperando. Por tanto, vemos que lo que decía Jesucristo era una verdad como una casa. Era apariencia la del fariseo. Esa puede ser una de las razones para aparentar, para que la gente viera que Jesucristo entraba a su casa. Desde fuera la gente veía que Jesucristo entraba a casa del fariseo. Otra de las razones puede ser que como lo tenían atravesado, que no podían con él, que querían deshacerse de él, posiblemente lo quiso traer a su casa para observarlo, para ver si metía la pata en algo, para ver si decía una palabra más alta que otra, para ver si se saltaba la ley, para ver si decía algo raro y poder detenerlo y poder echarlo fuera. Esas dos opciones son aceptables. Esas dos razones podrían ser aceptables, incluso las dos a la vez podían ser las dos razones por las cuales el fariseo invitó a Jesús. Desde fuera podía parecer muy piadoso al invitar a ese hombre que sanaba a tanta gente, pero de puertas para adentro vemos la realidad de lo que ocurrió. Jesús fue desatendido en esa casa. No le atendieron como debía de atenderse a un invitado. Simplemente cualquier persona en aquella época que fuese invitada a casa de otra, había unas costumbres que seguían ellos. Por ejemplo, nosotros en nuestra época aquí en Occidente, invitas a alguien a tu casa y le saludas, le das 2 besos, le dices siéntate, quieres tomar algo, quieres comer algo, pues algo, ¿no? Es lo que hacemos aquí. En aquella época, cuando alguien invitaba a otra persona a su casa, lo primero que tenía que hacer era darle un beso en la cara, aunque fuera entre hombres. Incluso en esta época aún se hace. En Oriente se saludan con un beso, con 2 besos, entre los hombres también. Eso era lo primero que tenía que haber hecho el fariseo y no lo hizo. Lo segundo que tenía que haber hecho era invitarle a quitarse las sandalias y lavarle los pies. No él, sino el criado, lavarle los pies. ¿Por qué? Porque en aquella época no había asfalto. Eran caminos de tierra. Y eran caminos de tierra para personas y para animales. Por tanto, no solo pasaban las personas por esos caminos, seguramente pasaban animales también. Y excrementos habría, seguramente, en esos caminos. Y si no tenías un poquillo de cuidado, a veces pisarían algo, ¿no? Entonces, cuando llegabas a una casa que no era la tuya, incluso la tuya, la costumbre era quitarse las sandalias y que viniera el criado menor, o sea, el criado más bajo, el último criado, el que menos valía en la casa, a lavarte los pies. Y también era costumbre que fuera ungida la cabeza con aceite a la persona invitada. Fíjate, a Jesucristo no le hicieron ninguna de estas 3 cosas. Ninguna de estas 3 cosas. Por tanto, vemos que la invitación del fariseo era una invitación hipócrita, porque ni siquiera le atendió como debía de haber atendido a un invitado, independientemente de que fuera Jesús o que fuera otro invitado. Pero siendo Jesús, no le atendió correctamente. ¿Por qué? Porque su cabeza estaba en otro lugar. Su cabeza estaba en aparentar piedad porque le estaba invitando a su casa y en
a ver si le pillo en alguna y le puedo echar de aquí. El lavado de pies era un trabajo humillante y por eso el encargado de lavar los pies era el último criado, el que menos valía en la casa, aquel que tenían allí relegado de todo y solo lo tenían para lavar los pies. Y todo eso se lo negaron a Jesús. Ungir la cabeza con aceite era signo de hospitalidad. Signo de hospitalidad. En la Biblia, cuando se habla de ungir a alguien, de ungir la cabeza, habla de protección de Dios. Habla de protección de Dios y habla de bendición. Por tanto, cuando entró Jesús a esa casa, al no ungirle la cabeza con aceite, le negaron la hospitalidad, le negaron la bendición y le negaron la protección. Los fariseos observaban a Jesús para criticar todo lo que hacía. Se acercaron a Jesús, le invitaron para ver qué hacía mal y poder echarle, poder pillarle. Lo leemos en el versículo 39, ya lo hemos leído, dice: cuando vio esto el fariseo, o sea, cuando vio a la mujer que le ungía con el perfume, que le lavaba los pies con sus lágrimas y que se los secaba con su cabello, cuando vio todo eso, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Estaba criticando la acción de Jesús. Él ignoró a la mujer, ignoró totalmente a la mujer, porque a él lo que le interesaba era criticar a Jesús, pillarle y echarle. Al final también vemos cómo lo critican. Dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Por tanto, no creían que Jesús era Dios, no creían que Jesús era el Mesías. Cualquier razón puede ser válida para invitar a Jesús, y la única que no es válida para ellos es que creyeran que Jesús era el Mesías. Esa no fue la razón. Y lo vemos tan claro. Fíjate, en el de los versículos 40-47, Jesús le pone un ejemplo a Simón, el fariseo. Cuando Simón el fariseo le dice: pero si tú supieras quién es esta mujer y quién te está tocando, no lo permitirías, porque es pecadora. Dice que Jesús le puso un ejemplo para hacerle pensar a Simón, ¿no? Le puso el ejemplo del acreedor que tenía dos deudores. Y uno le debía mucho dinero y otro le debía menos dinero. Y ninguno podía pagarle. Y dice: pero el acreedor perdonó a los dos. Y le pregunta a Simón: ¿quién amó más? Y Simón le dijo: al que perdonó más. Con eso le estaba haciendo pensar, que yo creo que Simón ni pensó en eso, diciendo: hijo mío, tú dices que esta mujer es pecadora, pero tú también lo eres. Y no solo que ama más al que se le perdone más, porque para Dios no hay una balanza de pecados. No hay uno que peque más, todos los pecados son iguales y todos los pecados son perdonados si te acercas a Dios. Si te arrepientes, arrepentirse es volverse a Dios y alejarte del mundo. Si tú te acercas a Dios, Dios va a perdonar cualquier pecado. Da igual el tamaño de tu pecado, porque el tamaño lo vemos nosotros, pero no Dios. Para Dios todos los pecados son iguales, tanto el que asesina como el que roba y como el que miente. Si el que ha asesinado a alguien se vuelve a Dios, ten en cuenta que lo va a perdonar. Por tanto, ¿a quién ama más? ¿Al que más se le perdona? Sí, pero también al que decide volverse a Dios, acercarse a Jesús y recibir ese perdón. Y recibirlo y sentir que Jesucristo, que Dios te ha perdonado. Ese es el que ama más. Le estaba diciendo: Simón, tú te crees que no eres pecador, por tanto tú no puedes amar, porque no recibes mi perdón. Eso es lo que le estaba queriendo decir Jesús a Simón el fariseo. Porque el fariseo solo se fijó en que esa mujer era pecadora. Solo se fijó en eso y sobre todo se fijó en que Jesús, si supiera que era pecadora, no dejaría que se arrimara a él. ¿Por qué? Porque él haría eso. Porque él no permitiría que un pecador, igual que él, se acercara a él, para no contaminarlo.
¿Por qué el fariseo no amaba a Jesús como la amaba la mujer del frasco de alabastro? Porque no se creía pecador. Porque creía que por sus acciones tenía el perdón ganado. Porque creía que por sus acciones tenía la vida eterna ganada. Y no se creía pecador, se creía superior a esa mujer. Se creía superior a cualquier otra persona. Por tanto, si él no reconocía que era pecador, no podía tener el perdón. El perdón está, pero si él no reconocía que era pecador, no podía experimentar ese perdón. Y así pasa con nosotros también. Si tú no te acercas a Jesús reconociendo que todos somos pecadores, que todos metemos la pata, que todos nos equivocamos, que todos hacemos cosas mal, el perdón va a estar ahí, pero no va a estar sobre ti. No va a estar en ti, porque si tú no reconoces, es como una persona que tiene un cáncer de estómago y decide, yo no tengo ese cáncer de estómago, yo no reconozco estar enfermo, y decide no ir al médico a ser tratado, ese hombre morirá, o esa mujer morirá por ese cáncer de estómago. Pero si reconoce que tiene algo en el estómago, que tiene una enfermedad, y decide ir al médico, acercarse al médico y recibir el tratamiento necesario, será sanado. En algunos casos no, porque a lo mejor ya Dios decide llevarte con él, no, pero más posibilidades de ser sanado. Así pasa con Dios. Todos somos pecadores, aquí nadie se libra, ni el tato, ni el más bueno, ni el más bonito se va a librar, se libra de ser pecador, lo dice la Biblia. El que diga que no es pecador miente, porque todos metemos la pata en algo, ya sea por obra o ya sea de pensamiento, ya sea de labios. Todos hacemos algo mal, pero para Dios no hay niveles de pecado. Hagas lo que hagas, si tú te vuelves a Él, vas a recibir ese pecado. Pero tenemos que reconocer que nosotros nos equivocamos, que nosotros podemos caer, que nosotros somos pecadores para poder experimentar ese pecado. Ese era el fallo del fariseo y de tantos fariseos de aquella época, que se creían superiores a los demás, que se creían perfectos. Por tanto, no se acercaban a Jesús creyendo que era el Mesías. Por tanto, no experimentaban el perdón de Dios. En Hebreos, ¿por qué el fariseo no se daba cuenta de sus pecados? Lo que te he dicho, porque se creía superior. Fíjate, en Hebreos 11:6 dice, pero sin... porque para acercarte a Jesús tienes que creer. Para acercarte a Dios tienes que creer que existe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El fariseo creía que el galardón lo tenía ya ganado por méritos propios. Por méritos propios. Fíjate en Lucas 18, del 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así pasó con el fariseo que invitó a Jesús a comer. Él se enaltecía, él se creía superior a esa mujer que él decía que era pecadora, como si él no lo fuera. Fíjate en este ejemplo que pone Jesús, que dice, gracias porque yo no soy como todos esos hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y ahí había oraciones que hacían los fariseos que incluían a la mujer. Gracias porque no me has hecho mujer, ni gentil, ni no sé qué y tal. O sea que ellos se creían superiores a todos, se creían fuera del pecado. Por tanto, no podían recibir el perdón porque no reconocían sus pecados.
El fariseo se creía que lo tenía todo ganado. Fíjate el ejemplo en la parábola del hijo pródigo, vemos también un ejemplo bien claro. Unos programas atrás, hace ya algún tiempo, te hablé de esta parábola en ese sentido. Y vemos la diferencia entre el hijo pródigo y el hermano. Vemos que el hijo pródigo, ¡ay, qué mal se portó el hijo pródigo! Que le pidió la herencia al padre y se fue y la malgastó. Pero al final reconoció su pecado y se volvió al padre, se acercó al padre y el padre dijo, no hace falta que me digas nada. Entra a la fiesta, entra a la casa del padre. Sin embargo, el hijo, el que se había mantenido allí siempre, en la casa del padre, se creyó superior a su hermano. Se creyó que él merecía más estar en la casa del padre, que él merecía más la fiesta, porque se mantuvo allí porque había trabajado para el padre. Pero al final, entrar en la casa del padre, entrar a la vida eterna, no es por méritos propios. Es porque te acercas a Dios y Dios, por su gracia, te perdona y te hace entrar a la fiesta. Pero el fariseo se creía superior. ¿Qué diferencia entre el fariseo y la mujer, verdad? El fariseo se acercó por conveniencia, la mujer se acercó por arrepentimiento. ¿Qué diferencia cuando te acercas a Jesús por una necesidad o te acercas a Jesús para ver si hace algo mal, para ver, ay, a ver si le pillo, a ver si es verdad, a ver si... O te acercas a Jesús por otra causa que no es el arrepentimiento, que no es el querer estar con Él, que no es el querer sentir su perdón sobre ti. La mujer se acercó a Jesús creyendo que era el Mesías. Para acercarse a Jesús tuvo que romper protocolos, pues su arrepentimiento genuino no conoce límites. El arrepentimiento significa dar una vuelta de 180 grados. Arrepentimiento no es llorar por las esquinas. Puede ser que te reconcome la conciencia, ¿no? Pero el arrepentimiento sincero, arrepentimiento en el griego significa giro de 180 grados. Me vuelvo a Jesús, cambio de pies a cabeza. Eso es lo que significa arrepentimiento. No es llorar por lo que has hecho, no es llorar porque te sientas mal. Que es bueno sentirse mal por lo que has hecho. Eso quiere decir que te has dado cuenta de que no lo tenías que haber hecho. Pero el arrepentimiento genuino es volverte a Dios. Y dirás, pero esta mujer estaba llorando como un Jeremías. Esta mujer no paraba de llorar, sí, pero el llanto era provocado por su arrepentimiento, no por un cargo de conciencia, por sus pecados. El llanto era movido por el arrepentimiento. Cuando te acercas a Jesús eres consciente de tu realidad lejos de Él. Cuando te acercas a Jesús te das cuenta de que sin Él no puedes hacer nada. Te das cuenta de tu humanidad y de su deidad. Te das cuenta de eso. ¿Por qué? Porque chocan. Tu humanidad y su deidad chocan. Y es como una explosión dentro de ti. Fíjate, vemos el ejemplo en el texto de la pesca milagrosa. En Lucas 5:8 dice, el texto de la pesca milagrosa nos habla que Jesús estaba allí en la orilla del mar y allí había ciertas barcas. Y dice que entró en la barca de Pedro y le dijo, apártate un poco de la orilla. Y Jesús se puso a predicar. Cuando terminó de predicar le dijo a Pedro, boga mar adentro. Cuando estuvieron ya en el fondo allí a lo lejos en el mar, le dijo, tira la red. Y Pedro le contestó, mira, he pescado toda la noche y no he pescado ni un boquerón, pero en tu nombre tiraré la red. Y dice la Biblia que la sacó llena de peces. Y dice que Pedro, ahora lo leemos, en Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso es lo que ocurre cuando te acercas a Jesús y eres consciente de tu realidad y de lo que es Jesús, de lo que es Dios, que es tan grande, es tan infinito, que choca con nuestra humanidad. Fíjate, en el original no dice, apártate de mí, Señor, dice, sal de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Entró dentro de él la presencia de Jesucristo y chocó tan fuerte con la esencia de Pedro, su esencia humana de pecado, que la santidad de Jesucristo chocaba con la humanidad de pecado de Pedro, y parecía que iba a morir. Sintió tal dolor dentro de sí que creía que iba a morir por el choque de la deidad y de la humanidad dentro de él. Cuando te acercas a Jesús, eres consciente de tu humanidad, de la debilidad de tu humanidad. Y eres consciente de lo grande que es Dios y de lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuando te acercas a Jesús te das cuenta que comparada con Él no eres nada. Es más, es que yo no quiero ser más de lo que soy porque tú te perfeccionas en lo que soy yo. En mis debilidades Dios se perfecciona. Por tanto, yo no quiero ser más de lo que soy. Porque si yo fuera más valiente, si yo fuera más de todo, más inteligente, si tuviera más sabiduría del mundo, tal vez me creyera que lo que hablo, que lo que digo, que lo que hago, lo hago por mí misma, por méritos propios. Pero prefiero quedarme como estoy, porque entonces me doy cuenta de que lo que hago, lo que hablo y las acciones que yo hago vienen de parte de Dios. Las hace Dios a través de mí. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Por tanto, yo no quiero ser más de lo que soy. Quiero quedarme como estoy, porque yo quiero la sabiduría que Dios ponga en mí. Yo quiero todo lo que Dios ponga en mí, la inteligencia que Dios ponga en mí, la palabra que Dios ponga en mí. Todo lo que Dios ponga en mí, para a través de mí se perfeccione se perfeccione Dios, se perfeccione todo lo de Él en mí, a través de mí. Fíjate, esta mujer limpió los pies de Jesucristo. Limpió los pies de Jesucristo. Jesús, que había venido andando por los caminos, que no sabemos si había pisado algún excremento de algún animal que también iban por aquellos caminos. No sabemos cómo tenía Jesús los pies, seguramente los tenía, como diría mi marido, los tenía echados en tierra. y esta mujer dice que se arrodilló, como le pasó a Pedro. Se arrodilló delante de él cuando la deidad y su humanidad chocaron dentro de él. La deidad de Dios chocó con la humanidad de la mujer del frasco de alabastro y ella cayó delante de él, porque era imposible mantenerse en pie delante de él. Y dice que con sus lágrimas, movidas por su arrepentimiento, empezó a lavar los pies de Jesús, empezó a derramar el perfume en Jesucristo, le ungió. Y dice que con sus cabellos secaba los pies, las lágrimas que lavaban los pies, con sus cabellos los secaba. Esto nos habla de que daba la honra a Dios de todo, por su perdón, por lo que Él era, por lo que iba a hacer a través de ella, por cómo ella estaba experimentando esa metamorfosis de la criatura antigua a la nueva criatura, lo estaba experimentando. Todo eso chocaba, era una explosión dentro de ella, y todo eso era lo que le hacía llorar, el ser consciente de que sin Jesús ella no era nada, de que toda la honra y toda la gloria se la merecía Jesús y no ella. Dice la Biblia que la honra de la mujer es su pelo. Lo leemos luego, ahora no sé en qué parte, pero está en la Biblia, si no, búscalo tú después. La honra de la mujer era su cabello largo. Ella se quitó lo que llevara tapando su cabello, y con el cabello le secaba los pies. La honra, rompió la honra para dársela a Dios. Dijo, ya la honra no es mía. Mi cabello, que es mi honra, ya no es mía. La honra es de Él, la honra de Jesucristo. Eso es lo que pasa cuando te acercas a Jesús. Experimentas que la gloria no es tuya, que la honra ya no es para ti. ¿Por qué? Porque te lo he dicho antes. Porque tú, sin Dios, no somos nada. Porque podremos hacer miles de cosas, pero jamás la podremos hacer de una forma tan excelente como la podríamos hacer si es Dios el que nos maneja, si es Dios el que nos dirige, si es Dios el que hace a través de cada uno de nosotros. Cuando te acercas a Jesús recibes el perdón completo. Cuando tú te acercas de una forma genuina, porque
el fariseo y la mujer, los dos estaban cerca de Jesús. Los dos estaban cerca de Jesús. Pero el fariseo no se acercó de una forma genuina. Se acercó de una forma orgullosa. Se acercó para pillarle, se acercó para ver si metía la pata en algo y poder echarlo. Se acercó para criticarlo. Pero esta mujer se acercó de una manera genuina. Su arrepentimiento, eso fue un arrepentimiento sincero. Eso fue un arrepentimiento sincero. Se acercó a Él, se volvió a Dios. Y sin hablar, en la Biblia no leemos que articulara ni una sola palabra, pero Jesús leía en su corazón. Jesús leía en cada lágrima que soltaba. Esa mujer leía el porqué de su quebranto. Él lo sabía, él sabía qué era lo que estaba ocurriendo por su cabeza y por su corazón. Y recibió el perdón completo, recibió el perdón de sus pecados y no solo eso, sino la salvación completa. Cuando tú te acercas a Jesús de una manera genuina, de una manera de verdad, de una manera consciente de lo que te arriesgas, no que te arriesgues, que sabes que Jesús te va a hacer una nueva criatura, vas a dejar lo demás atrás. Lo demás te va a importar 3 narices. Lo que hacías, lo que eras. Porque desde que te acercas a Jesús, dice la Biblia que nos hace nuevas criaturas. No hace remiendo con nosotros. No nos cambia, no. Nos hace nuevas criaturas. Físicamente estaremos igual, pero por dentro somos nuevas criaturas. Y ya lo de atrás es que ni te acuerdas. Y si te acuerdas dices, ay, ojalá yo no hubiera pasado por allí. Pero a la vez tienes que dar gracias por pasar por donde has pasado, porque eso te ha hecho llegar hasta Jesucristo. Muchas veces Jesucristo se nos revela de ciertas formas que tal vez nos hace pensar, ay, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ocurre aquello? ¿Por qué he pasado por esta enfermedad? ¿Por qué he pasado por esto? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? ¿Me he quedado sin casa? Y tal vez Jesucristo llamando a tu puerta y diciendo, vuélvete a mí. Mira, yo te libré de esa enfermedad. Podrías haber muerto, pero yo te libré de aquello. Y a veces cerramos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y decidimos seguir nuestra vida. Pero Dios sigue llamando a tu puerta. Y tal vez permita otra circunstancia en tu vida para que te vuelvas a Él. Y Él, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará delante de Dios. Por tanto, Dios no va a parar de permitir circunstancias en tu vida hasta que te vuelvas a Él. Hasta que te vuelvas a Él. ¿Por qué? Porque quiere que tengas una vida eterna junto a Él. Porque todos vamos a morir un día. Todos nos iremos de este mundo. Nuestro cuerpo físico algún día morirá. Pero ¿qué esperamos después de esa muerte física? Porque podemos vivir sin Dios. Se puede vivir sin Dios. Ahora, si quieres vivir de una forma completa, yo te garantizo que si vives con Dios en tu vida, vas a experimentar la plenitud. Dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Solo en la presencia de Dios vas a experimentar la plenitud en tu vida. Ni con una mujer, ni con un hombre, ni con fiestas, ni con una buena comida, ni con una vida, bueno, más o menos cómoda o feliz, una casa, tus niños, salud. Pero ¿cuántos famosos se han suicidado estando en la cumbre de sus vidas? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque el vacío que sienten dentro no es llenado por nada. El vacío que solo le pertenece llenar a Jesús, por mucho que lo intentemos llenar con cualquier otra cosa del mundo, siempre va a estar ese vacío. ¿No te has preguntado nunca por qué noto yo este vacío en mi vida? Noto como que me falta algo, noto como que no estoy completo o completa. Es Jesús el único que puede llenar ese vacío. Y tal vez no. Yo sé que está llamando a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu vida. Y puede ser que permita ciertas cosas para que te des cuenta, oye, si Dios no hubiera estado ahí, yo la hubiera palmado. Si Dios no hubiera estado ahí, yo me hubiera ido de este mundo antes de tiempo. Si Dios no hubiera estado ahí, no hubiera experimentado la plenitud completa en mi vida.
Cuando te acercas a Jesús, lo demás pasa a un segundo plano, incluso lo que opinen los demás. Incluso lo que opinen los demás pasa a un segundo plano. Esta mujer no se fijó en las críticas de aquellos hombres. Esta mujer no se fijó si era una reunión de hombres o de mujeres. Ella entró, se saltó el protocolo y entró directa a Jesús. Y le importó 3 bledos que esa reunión fuera de hombres. Ya te he dicho antes que en aquella época la mujer no valía nada. Y si hubiese entrado así a una reunión de hombres, la hubieran echado a patadas. Pero estaba Jesús allí. La presencia de Jesucristo permitió que el ciclo se completara en su vida. En ese momento. Fíjate, primera de Pedro 4, del 3 al 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjate, dice que en otra época, en otra época a lo mejor, y en esta época, en lo que vivimos a nuestro alrededor, podemos ver cómo las personas más allegadas a nosotros, amigos, familia, conocidos, compañeros de trabajo, andan en cosas que a Dios no le agrada. Y dice el versículo 4, a ellos les parecerá cosa extraña que vosotros no hagáis lo mismo que ellos. Pero a nosotros nos tiene que dar igual lo que piensen los demás. En el momento de fiesta, y bueno, venga, nos enrollamos por ahí con algunas y tu mujer no se va a enterar. O tu marido no se va a enterar. No, ellos a lo mejor no se enteran, pero yo sí. Yo sí. Y Dios también se va a enterar. Y yo desde que he decidido seguir a Cristo, desde que hemos decidido acercarnos a Dios, lo viejo quedó atrás, el pasado quedó atrás. Yo ya no vuelvo a cometer los mismos errores que antes. Podré cometer otros errores, pero yo en cuanto Dios en cuanto Dios nos revele esos errores, tenemos que volvernos otra vez a Dios y decirle, mira qué ha pasado y yo lo siento tanto, yo no quería haber hecho esto, o yo no quería haber pensado, yo no quería haber dicho. Tal vez hemos ofendido a alguien, sin querer, o incluso queriendo. Y bueno, eso Dios te lo revela y también, no, perdóname, tal. Incluso a la persona que se ha ofendido hay que pedirle perdón y restaurar el daño causado. Pedir perdón no es solo decir perdón, vale, te perdono, me voy, no. Cuando hacemos daño a alguien no solo es pedir perdón, que también, sino restaurar el daño causado. Si tú me dejas a tu coche, por ejemplo, y por una equivocación mía en el coche, pues me doy un golpe y le rompo algo al coche, sí, te voy a pedir perdón, pero tengo que hacerme cargo de ese daño que le he hecho al coche. Tengo que ser yo la que repare ese daño. Es un ejemplo tonto, es un ejemplo sencillo, pero un ejemplo que se entiende. Cuando te acercas a Jesús, lo demás no importa. Lo que opinen los demás no importa. Las críticas no importa. Estamos por encima de eso, no porque nosotros valgamos, sino porque Dios nos pone por encima de eso. Nos pone por encima de las críticas, nos pone por encima de esas situaciones. No importa lo que hagan los demás. Hombre, importa hasta cierto punto, porque lo que Jesús nos dejó dicho es ir y predicar el Evangelio. Si lo que en nuestra mano esté, a esas personas y a otras, a todos, tenemos que predicar el Evangelio. El que lo reciba bien y el que no, el que decida seguir en su vida, pues no podemos hacer nada más. Pero lo que esté en nuestra mano hay que hacerlo, que es predicar el Evangelio, mostrarle al mundo quién es Jesús, mostrarle al mundo lo que Jesucristo puede hacer por cada uno de nosotros y quiere hacer por cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que querer aceptarlo. El fariseo y la mujer del frasco de alabastro, el fariseo no aceptó que él fuera pecador, no reconoció que él fuera pecador. Por tanto, no recibió el perdón. La mujer sí reconoció que era pecadora. Ella no se ocultó, ella se acercó allí. Y Jesucristo leyó en ella todo lo que había en su vida. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y le dijo que eras salvada. Así pasó con la mujer adúltera.
cuando la tiraron allí. A Jesucristo no le importó si era adúltera o no. Él no le preguntó qué errores había cometido en su vida, igual que no se lo preguntó a esta mujer. Cuando tú te vuelves, te acercas a Jesús, Jesús no te va a preguntar ¿qué hiciste? Ni te va a reprochar lo que has hecho alguna vez. No te va a preguntar ni te va a reprochar. Solo quiere ver lo que vio en esta mujer. Un corazón arrepentido sinceramente. Un corazón de verdad que quiere recibir a Jesucristo y quiere recibir su perdón y quiere recibir su salvación, que por gracia Él te la va a dar, no porque la merezcamos, porque aquí nadie se merece, vamos, ni el agua que nos bebemos, pero por gracia. La gracia es que Dios nos da sin nosotros merecerlo, sin nosotros ganarlo. Por mucho que tú hagas buenas obras, que des de comer al hambriento, que ayudes, que hagas 40 millones de cosas, acciones buenas, si esas acciones no van movidas por Dios, esas acciones no te van a valer para nada, porque tus acciones no te van a salvar, no te van a llevar a la vida eterna. Si no, el fariseo se hubiera ido a la vida eterna. Dice, ayuno 2 veces a la semana, cuando la obligación era ayunar una vez. Y él decía, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién te manda a ti ayunar 2 veces a la semana? A no ser que sea dirigido por Dios. Y no hay que tampoco pregonarlo. Lo que tú hagas para Dios no lo tienes que pregonar. Si tú vas a ser reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Jesucristo está haciendo en tu vida, vamos a ser un espejo delante de donde Jesús se refleje al mundo. Cuando te acercas a Dios te das cuenta que puedes entregarle todo y que no te va a faltar de nada. Esta mujer no dejó ni una sola gota de perfume en el frasco de alabastro. Lo derramó todo sobre Jesús. Ungió su cabeza. Eso no quería decir signo de hospitalidad, de bendición, de protección. Le ungió, por tanto le estaba bendiciendo. Y Jesús lo vio todo eso. No vio las acciones, vio la intención que movió a esa mujer a hacer esas acciones. Y la intención era acercarse a Jesús, que entregó su vida a Jesucristo. Así es lo que Dios espera de ti y de mí, que nos acerquemos cada día a Él y entregarle nuestra vida, porque en manos de Él es donde mejor va a estar nuestra vida, porque en nuestra debilidad su poder se va a perfeccionar. Porque, como te decía el otro día, cuando caminó Jesús sobre las aguas y Pedro le dijo, yo también quiero caminar sobre las aguas. Le dijo, ven, y Pedro salió y caminó sobre las aguas. Todos llegaron a la otra orilla, pero solo Pedro experimentó lo sobrenatural de caminar sobre algo que era imposible que por lo natural ocurriera. Sobre el agua que por lo natural no sostendría su cuerpo. Pero en lo sobrenatural, de la mano de Dios, en la palabra de Dios, experimentas cosas sobrenaturales. Todos vamos a llegar, todos no, solo el que reciba a Jesucristo en su vida, llegará a la vida eterna con Él. Pero vamos a pasar esta vida experimentando lo sobrenatural. Acércate a Jesús, acércate a su poder, acércate a su gracia. Y ya me despido por hoy. Ya nos quedan nada, unos minutillos, y solo me queda invitarte este fin de semana a Ministerios Sembrando Luz. Si estás en Madrid o vives en Madrid, visítanos este fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Ministerios Sembrando Luz, calle Secoya, número 28, primera planta, Madrid. Calle Secoya, número 28, primera planta, en Madrid, España. Visítanos este fin de semana. Y también te quiero invitar a un evento de palabra y profecía que va a tener lugar en Ministerios Sembrando Luz el fin de semana del 24 y 25 de septiembre. Sábado 24 desde las 11 de la mañana y domingo 25 desde las 10 de la mañana. Van a estar predicando la profetisa, Betsaida Corporán y la pastora Mirta Sahil. 2 mujeres llenas del poder de Dios. Y no te lo puedes perder. Si estás aquí en Madrid, intenta buscar ese hueco. Búscale ese hueco para poder venir, porque Dios te va a hablar. Yo estoy segura de que Dios te va a confirmar
todo aquello que le estás preguntando en estos últimos tiempos. El día 24 y 25 de septiembre, el 24 de septiembre, sábado, solo para mujeres, solo para nosotras las mujeres. Y el 25 es un culto general, hombre y mujeres, podéis venir todos. Y te invito a que nos escuches esta programación tan bonita, tan de Dios, en Crack Radio 96.2, si lo haces desde Madrid en la FM, si estás en Bilbao, si estás en Bilbao en la 106.2 de la FM, y si estás en Vitoria en la 91.8 de la FM. Y si lo prefieres escuchar online porque estés en cualquier otra parte de España o en cualquier parte del mundo, tú por internet te metes en www.crackradio.es, www.crackradio.es. En cualquier hora del día podrás estar escuchando prédicas, enseñanzas, la Biblia dramatizada, audiobiblia. A cualquier hora del día tú te conectas y vas a escuchar siempre algo de parte de Dios. Y ya sin más, pues me despido. Mi nombre es Pilar Moreno, que siempre se me olvida decírtelo. Mi nombre es Pilar Moreno y con mucho gusto te recibiré este fin de semana en Ministerios en